Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de aprendizaje de la casa para seguir fortaleciendo sus competencias. Damos la bienvenida a nuestro amigo Nabil, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Roxana. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. En esta primera parte de la sesión presentaremos nuestro proyecto Solucionamos conflictos para fortalecer la convivencia. Lo abordaremos desde todas las áreas durante 2 semanas, desde el día de hoy 14 al 25 de septiembre. Será una experiencia muy interesante. ¿Qué les parece? El reto que nos planteamos es ¿qué habilidades y recursos debemos manejar para proponer alternativas de solución a la diversidad de conflictos que se presentan? El producto de la experiencia de aprendizaje será elaborar un mural informativo en donde se describan propuestas de solución a una problemática relevante de su región y se propongan soluciones a este conflicto social o ambiental, el cual será elaborado con lo trabajado en las áreas de matemática, ciencia y tecnología y desarrollo personal, cívica y ciudadanía. Los criterios para la elaboración y evaluación del producto son los siguientes. Formula una propuesta en donde se propongan soluciones a diversos conflictos, considerando el propósito comunicativo y la intención comunicativa haciendo uso de recursos ortográficos y un vocabulario adecuado que brinden coherencia a la propuesta. Explica su propuesta de acciones para el aprovechamiento sostenible del ambiente orientado a la solución de diversos conflictos. Explica el desarrollo de la dinámica de conflictos y señala las actitudes que son fuente de este. Propone alternativas de solución a conflictos económicos de la comunidad aprovechando las oportunidades que nos brindan el sistema financiero. Presenta los resultados de su indagación con recomendaciones para manejar los residuos que aporte a la sostenibilidad de la biosfera relacionando con los conflictos ambientales. Desde el área de ciencia y tecnología desarrollaremos 2 sesiones. Para avanzar en el desarrollo de la competencia, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El día de hoy serán capaces de organizar datos cualitativos de la degradación de los diferentes tipos de residuos sólidos a partir de la manipulación de la variable independiente y observaciones repetidas de la variable dependiente. En la segunda sesión van a elaborar conclusiones y comunicar los resultados de la indagación, junto con recomendaciones para el manejo de residuos sólidos relacionando con la solución de conflictos. Ahora te recomendamos que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje, donde encontrarás algunas actividades complementarias que te ayudarán en esta aventura de indagar. Te invito a asumir el reto. Estimados estudiantes, recordamos el propósito del día de hoy: organizar datos cualitativos de la indagación sobre la degradación de los diferentes tipos de residuos sólidos. Para ello, continuaremos con el plan de indagación que diseñaron. Empezamos. ¿Qué pregunta de indagación formularon? ¿Qué hipótesis plantearon? En su plan, formularon la siguiente pregunta de indagación científica. ¿Cómo se relacionan
los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? La hipótesis que plantearon fue: ¿existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? ¿Qué variables identificaron? Las variables que identificaron fueron las siguientes. La variable independiente son los tipos de residuos sólidos. La variable dependiente, la descomposición o degradación. Las variables intervinientes son la humedad, temperatura, la luz y el suelo. ¿Y qué objetivos de la indagación se plantearon? ¿Qué objetivos de la indagación se plantearon? Los objetivos que se plantearon fueron los siguientes: explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan. Implica que vamos a describir los cambios que experimentan los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana. Analizar el proceso de degradación que ha experimentado cada uno de ellos. Comparar la degradación que ha sucedido con cada uno de ellos. Estimados estudiantes, ¿cómo van a lograr los objetivos de su indagación? ¿Qué procedimientos vamos a desarrollar para comprobar o refutar la hipótesis? Muy bien, estimados estudiantes. Manejaremos la variable independiente mediante 3 tipos de residuos sólidos que podrían ser biodegradables, inertes y reciclables, colocados en depósitos que simulan un botadero. La degradación que experimentan los residuos, que es la variable dependiente, se observaría mínimo 3 veces por semana y se registraría en tablas. Las variables intervinientes que se mantienen constantes serían la humedad, la temperatura, la luz y el suelo. También se previó los materiales, herramientas y medidas de seguridad. Estas últimas debes tenerlas presentes. Recuerda que hay residuos peligrosos, por ello, la indagación es sobre los cambios que experimentan residuos sólidos no peligrosos, pero aún así debes tener precaución al momento de manipular los materiales. ¿Qué datos han obtenido hasta el momento de la ejecución de su estrategia de indagación? Excelente, si ya estás ejecutando tu plan de indagación, si no lo has hecho, estás a tiempo. ¡Anímate! Gracias, Nabil. Continuamos. En este momento de la indagación es cuando obtenemos y organizamos datos cualitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y de observaciones repetidas de la variable dependiente. Pero primero revisamos qué se entiende por experimento. Un experimento es la observación sistemática o la reproducción artificial de fenómenos y hechos naturales para comprenderlos. Para ello, se utilizan técnicas e instrumentos de medición que ayudan a obtener y organizar datos, valorando la repetición del experimento y la seguridad frente a posibles riesgos. Por ello, es que realizamos la reproducción artificial del fenómeno de degradación de los residuos sólidos, simulando un botadero. Se recogen datos mediante observaciones de los cambios que experimenta cada uno de los residuos cada 2 días.
Se está teniendo en cuenta la repetición del experimento, por ello se han considerado 2 residuos por cada tipo para observar durante 3 semanas. Hay que tener en cuenta que los resultados que se obtengan dependen de los factores que intervienen. Entonces, estimados estudiantes de 5º grado de secundaria, ¿de dónde vamos a obtener los datos que vamos a organizar? Excelente, estimado estudiante. Vamos a obtener datos de la observación repetida de la variable dependiente, que es la degradación de los residuos. Esta dependerá del tipo de residuos, que es la variable independiente. Recuerda que experimentar es desarrollar acciones para descubrir, comprobar o demostrar un fenómeno o un principio científico. Así es. Vamos a registrar datos de la degradación que experimentan los diferentes residuos sólidos. Si te das cuenta, vas a tener datos de 2 residuos sólidos biodegradables, 2 inertes y 2 reciclables. ¿Cómo organizarías esos datos? ¿Cuáles son esos datos que se van a organizar? Revisa tu ficha de autoaprendizaje. En ella encontrarás actividades que te ayudarán. Te sugerimos que elabores una tabla en la que registras los cambios que experimentan los diversos tipos de residuos sólidos. Veamos el formato sugerido. Empieza colocando título a la tabla. En la primera columna colocamos la variable independiente, los tipos de residuos sólidos. 2 de cada tipo. Te presentamos un ejemplo. Biodegradable, en una fila, fruta y en otra fila, verdura. Inerte, en una fila, papel y en otra fila, cartón. Reciclable, en una fila, vidrio y en otra, plástico. En las siguientes columnas colocamos las columnas de las observaciones de los cambios que se producen, es decir, de la degradación, variable dependiente. Coloca una columna que diga al inicio, la que sigue día 2, la que continúa día 4, día 6, día 8, hasta completar las 3 semanas de observación. Te preguntarás, ¿qué vamos a colocar en los casilleros de las observaciones? Muy buena pregunta. Vamos a colocar los cambios en cuanto a color, olor, tamaño de cada uno de los residuos sólidos en cada día de observación. Ahora, elabora el formato de la tabla y trata de organizar la información que tengas. Utiliza tu ficha de autoaprendizaje. ¿Cómo quedó su registro de datos? A continuación, escuchamos un ejemplo. En la primera columna, colocamos la variable independiente, residuos sólidos. Por ejemplo, la cáscara de plátano. En las siguientes columnas, las observaciones, es decir, la variable dependiente. Colocamos una columna que diga al inicio, otra que diga día 2, otra que diga día 4 y así sucesivamente. En el inicio, registramos las observaciones. Observamos que la cáscara de plátano tenía color amarillo, olor fresco, tamaño 5 centímetros. En el día 2, hemos observado
que la cáscara tenía color amarillo con manchas marrones y negras, olor dulce, igual tamaño. Y así iremos registrando nuestras observaciones cada 2 días hasta que se cumplan las 3 semanas. Durante la observación hay que tomar nota detallada de lo que ocurre. También debemos recoger datos cualitativos de los cambios en la tierra, si cambió de color, textura, si se produce algún tipo de líquido, y registrar en un cuadro. Además, pueden hacer dibujos, tomar fotos. Un buen registro da cuenta del progreso y ayuda a fundamentar el análisis del trabajo. De ello depende en gran medida la consistencia de la indagación. Realizamos ajustes a nuestros procedimientos. Es importante tener en cuenta que la experimentación podría no salir como lo esperamos. Pueden surgir obstáculos o eventos inesperados. Por ello, debemos considerar la posibilidad de hacer ajustes en nuestros procedimientos. En ese sentido, debemos tener en cuenta lo siguiente: que los cambios o manipulaciones son efectuados en la variable independiente, para conocer su efecto en la variable dependiente. Por ejemplo, si estamos indagando la relación del tipo de residuos sólidos con el proceso de degradación que experimenta, lo que debe variar entonces son los diferentes tipos de residuos sólidos. Es recomendable cambiar una variable a la vez, manteniendo las demás variables constantes. Por ejemplo, en nuestro diseño, lo que varía son los tipos de residuos sólidos. Las condiciones ambientales se mantienen constantes. ¿Qué ajustes vas a hacer a tus procedimientos? ¿Qué ajustes vas a hacer a tus procedimientos? Controlamos las variables intervinientes. ¿Cómo controlamos las variables intervinientes en nuestra indagación? En nuestra indagación se utilizará el mismo tipo de suelo, igual humedad, se tendrá en cuenta la misma cantidad de luz, la misma temperatura. Por ello, los depósitos se deben preparar igual y colocar en el mismo lugar. Son variables relacionadas con las condiciones ambientales que permanecen constantes. ¿Qué otras variables mantendrías constante? A manera de ideas clave, ten presente que en este proceso se debe organizar y registrar datos fiables, recogidos en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que permitan comprobar o refutar las hipótesis. Se presentan claramente los datos cuantitativos, es decir, cantidades, o datos cualitativos, es decir, cualidades, que recopilaste durante la secuencia de procedimientos experimentales. Se elaboran tablas o gráficos que muestran las medidas exactas de las diferentes variables y cómo cambiaron con el tiempo. En este caso, presentarás datos cualitativos en tablas. ¡Qué bien! Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto, registra en la tabla datos reales de tu indagación, de por lo menos 4 días de observación,
considerando los cambios en los residuos sólidos relacionados con el olor, color y tamaño. Para seguir fortaleciendo tu competencia, elabora una tabla con la observación de datos cualitativos del suelo, su color, textura y si se produce algún tipo de líquido. Guíate por tu ficha de autoaprendizaje. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, su hijo debe registrar los datos que obtenga de su indagación en su portafolio durante 3 semanas. Estas actividades lo ayudarán a lograr sus aprendizajes. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito del día de hoy es que el estudiante organice datos cualitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y observaciones repetidas de la variable dependiente. Realice los ajustes en sus procedimientos. Controle las variables intervinientes. La retroalimentación que proporciones debe orientarlo a que obtenga y organice los datos de su indagación en tablas. Esperamos que esta experiencia te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Aprendo en casa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es: me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos, que hemos naturalizado o que justificamos con frases como: todas las familias son así, así me criaron a mí, si me quieres, me tienes que aguantar, y si te pego, es porque te quiero, entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia, y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon el respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callada o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal,
para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.